Cordial saludo para todos ustedes. Permítanme presentarme. Yo soy el mayor Luis Fernando Vélez Soto, soy el director de la Federación Civil Colombiana Seccional Tolima. Soy profesional en ciencias sociales, también administrador de empresas, especialista en administración de recursos y especialista en preparación, reducción y atención de desastres. Una experiencia de 20 años en el Ejército Nacional, 5 años en empresa privada como en seguridad y gestión de riesgo. De igual forma, 7 años en la Federación Civil Colombiana. He realizado varios cursos en la institución, como uso, rescate de estructuras colapsadas, salvamento y rescate acuático, sistema de comando de incidentes, alojamientos temporales, entre otros, de los cuales también me desempeño como instructor. El día de hoy quiero recordarles a ustedes cuál es el comportamiento del volcán Cerro Machín, cómo está siendo monitoreado, cuál es el mapa de riesgo del volcán en cada una de sus áreas y sus municipios, de igual forma los protocolos de respuesta que debemos estar pendientes y preparados nosotros como comunidad para articular ante una situación especial. Si las cosas, pues, iniciamos y espero que sea de su agrado y trataré utilizar un lenguaje muy común para poder entender cada una de las ayudas y la presentación. Bueno. El Cerro Machín, en esta fotografía vemos cuál es el borde del cráter. Y vemos los domos. Estos domos se crearon por la última erupción que hubo hace 800 años y se solidificaron en el cráter del volcán. Vemos que tenemos un diámetro de 2.5 kilómetros aproximadamente, con unos domos que están taponando el cráter. Este volcán está activo en estado de reposo. Subrayé porque ahora vamos a mirar las fases del volcán y vamos a ver en qué fase se encuentra. El punto rojo no solamente significa el sitio donde fue tomada la fotografía anterior. De parte del Tolima, tenemos Ibagué y Cajamarca. Estamos ubicados en este sector, el volcán. Distancia de Bogotá, 150 kilómetros. Está al oeste de Ibagué a 17 kilómetros. Al este de Armenia a 30 kilómetros. En una latitud de 4 grados 23 minutos y una longitud de 75 grados 22 minutos. A una altura sobre el nivel del mar de 2.750 metros. Disculpe. En la gráfica vemos las distancias desde el volcán hasta Toche, que eso es 4.5 kilómetros, del volcán hasta Cajamarca, casco urbano, 6.4 kilómetros, pasando por la cuchilla de San Lorenzo, y de Ibagué a una distancia de 18 kilómetros del casco urbano, pasando por el Alto de Frunces, que está más alto que el volcán. Acá tenemos pues el Cañón del Convenio, Villarrestrepo, Juntas y demás. Y tenemos el recorrido que hace el río Toche hasta que se encuentra en el río Arbellón y se convierte en el río Coello, hasta llegar al centro poblado de Coello, una distancia de 16.9 kilómetros. Ahora sí, como lo decíamos en un principio, las fases del volcán. En este momento nos encontramos en la fase 0 o en estado de reposo. Lo vimos en la primera ayuda y eso es lo que nos dice el Servicio Geológico Colombiano. Como punto de partida, se asume pues el escenario actual. Está en una evolución progresiva hacia un estado de reactivación. Esta fase comprende desde hace 800 años, que fue la última erupción del volcán, hasta el momento actual. Y se termina cuando comience la fase 1 o el estado de precrisis. Entonces tenemos alguna actividad volcánica, tenemos el magma, tenemos los domos
que fueron formados por material volcánico. Tenemos aquí el río Toche y pues un conducto que lleva desde la parte del cráter del volcán hasta el río Toche. Como les dije, el Alto de Frunces, acá a la izquierda tenemos el cañón del Conveima, la Cuchilla de San Lorenzo y a la derecha tenemos Cajamarca. En la fase de precrisis, pues empieza a haber más actividad. Esta fase está marcada por cambios importantes. Básicamente es el aumento de la sismicidad, el grado de deformación y composición. Esto empieza a deformarse, ya sea a expandirse o a contraerse. Y la composición y la tasa de la emisión de los gases. Empiezan a emitir más gases. Estos cambios pueden ser percibidos por los habitantes del sector o cerca al edificio volcánico y se pueden presentar cambios en la sismicidad tectónica de la región. Pasamos a la siguiente fase, que es cuando inicia la crisis. Hay aumento de la sismicidad con un importante número de sismos registrados y sentidos en el edificio volcánico. Aquí tenemos el edificio volcánico. Hasta con un radio de 10 kilómetros superficiales y a unas profundidades entre los 10 y 30 kilómetros. Incrementa también la actividad de las fumarolas con una tasa significativa de emisiones de vapores de dióxido de azufre. También hay unas columnas eruptivas que vienen del núcleo del volcán y como situación particular, pues aquí vemos que se empieza a deformar como tal la parte del volcán, tanto en los domos como en la parte que tenemos hacia el río Toche. Continúa la crisis, no es más que la deformación o la caída o el movimiento en masa de la parte derecha del volcán y todo este material pues va a caer al río Toche y se va a presentar pues un represamiento del río. Va a haber aumento de las fumarolas, también fisura especial en la zona de debilidad, que es la que ya les comenté, y continúa pues la actividad sísmica que está generando el volcán como tal. Luego tenemos las erupciones más magmáticas. Se caracteriza por el incremento drástico de la actividad del volcán. Ocurre una serie de eventos concatenados como tal, como el ascenso del magma, y se prevé que la erupción se haga por el lado donde hubo el movimiento en masa que represó el río Toche, porque estos domos que fueron formados hace 800 años, pues son más pesados y tienen mayor densidad que el sector derecho, que es de material normal de la montaña, y por esa razón se prevé que salga o se haga la erupción por este sector. Dará lugar al emplazamiento de uno o varios domos en los bordes del anillo. Y comienza pues la erupción como tal o la salida del mar. Continúa pues la fase 3 y en este evento pues va a haber un incremento de la sismicidad, de formación y emisión también del dióxido de azufre, explosiones con oleadas y caídas de piroplastos y flujos piroplásticos menores. Entonces tenemos aquí que va a haber
flujos de piroclastos, que es material volcánico que va a ser arrojado pues hacia la atmósfera y pueden tener proyección balística. Posteriormente tenemos las erupciones magmáticas, que son explosiones tipo blast, y una erupción principal se prevé que sea por el mismo sector donde está saliendo pues el magma o la lava, digámoslo así. Aquí ya vemos que el volcán o el magma empieza a romper los domos, ¿no? Los domos como tal. Y van a haber explosiones tipo blast. Y estos domos van a tener proyección balística y van a tener transporte eólico también del material. Y es donde se van a presentar pues algunas afectaciones un poco más allá de el cauce del río Machín y del río Coecho. Luego tenemos una erupción principal, que es donde colapsa totalmente los domos, donde va a haber mayor emisión de gases, de ceniza, de material del volcán, de magma, y serán predominantes estas emisiones hacia el sector donde vaya el viento como tal. Pueden verse afectados los ríos Toche, Bellón, Anaime, Cocora. Esta erupción causará un cambio drástico en el paisaje, como el relleno de los valles. También puede tener unos lahares menores por caída de los piroclastos. De igual forma, eh, ocurrirá el vaciamiento total de la cámara magmática y tendrá una formación de una caldera como la vemos acá. Esta caldera como tal tiende a consolidarse, o sea, la lava tiende a consolidarse por su alta viscosidad y vendría a ser pues el nuevo tapón del cráter. Notemos que aquí ya no está el cráter como tal, no tenemos los domos y aquí se vuelve a formar otra vez pues la caldera cuando se está vaciando totalmente la lava. Posteriormente hará un inicio de, de los nuevos domos del volcán y tenemos un represamiento pues del agua del río Tochi que viene desde la parte alta de Tochi y empieza a represarse y empieza a formarse como tal estas nuevos domos. Si las cosas, pues, iniciaría nuevamente el ciclo de la fase de reposo como tal. Pasamos al mapa de amenaza. El mapa amenaza tiene varios colores como tal. Este mapa amenaza fue actualizado en el 2002. Hace unos días estuvieron los directivos del Servicio de Riesgo Colombiano e informaron que continúa el mismo mapa amenaza. Tiene unas actualizaciones que próximamente las van a socializar, pero como tal, este es el mapa de amenaza que está vigente. Tiene una diferenciación de colores. Prácticamente tenemos los flujos de escombros que van por toda la ribera o toda la cuenca del río Conveima, perdón, del río Coello hasta llegar al río Magdalena. Tenemos unos flujos hiperconcentrados en esta zona que son los lahares. Tenemos unos flujos de material volcánico
de bloques y ceniza alrededor del volcán, y luego unos flujos por caída de ceniza y pómez, que están un poco más alejados, una proyección de piroplastos de color amarillo, que son de transporte balístico o proyectores balísticos, y una proyección de piroclastos de transporte eólico, que es la ceniza que puede alcanzar hasta acá el sector de Quindío, Risaralda, Caldas y una parte del norte del valle. Vamos a mirar cada uno de estos elementos y dónde están siendo su afectación. En esta diapositiva, pues miramos unos anillos de distancia desde 0 hasta 75 u 80 kilómetros que está haciendo su afectación hacia la margen oriente del departamento del Tolima, y hacia el occidente pues vemos la proyección de transporte eólico más o menos hasta 55 kilómetros de distancia. Vemos acá a Ibagué. Vale la pena aclarar que dentro del mapa de amenaza del casco urbano de Ibagué no tendría afectación, no tendría cómo llegar el magma o la lava hasta el casco urbano. Igualmente los piroplastos, porque tenemos una barrera natural que ya vimos que es el Alto de Frunces, que está más alto que el volcán Cerro Machín, y que es la parte que vemos hacia la derecha cuando vamos hacia Cajamarca, todos los cerros que quedan a la derecha de la carretera pasando pues el cañón del río Coello. Esta es la zona de impacto del volcán, la parte más cercana, donde habría un flujo de escombros desde el volcán por toda la cuenca del río Machín. El río Herbellón se unen en este punto e inicia el río Coello. Entonces, el flujo de escombros es dependiendo de la magnitud de los lahares, pueden afectar con arrasamiento y destrucción de todas las estructuras existentes en su trayectoria, puentes, casas a la orilla de los ríos, inundaciones en las regiones aledañas, en el caso de presentarse el apresamiento de los ríos. Todo por la cuenca del río Coello, hasta desembocar en el río Magdalena en Flandes. Flujos de material volcánico, de bloques y ceniza y oleadas piroplásticas. Lo tenemos aquí representado en este color y en este color. Y esto es más que todo que afectaría un área aproximada de 19 kilómetros cuadrados, los bloques y la ceniza, alcanzaría una distancia cercana a los 5 kilómetros, seguirían también el cauce del río Coello y pueden tener una altura aproximada de 60 metros. Esto tendría una concentración de sólidos del 90% del material volcánico, lo cual haría que originen un depósito con un espesor de los 50 metros, como les indiqué, y estos flujos por su naturaleza tienen una menor distribución de área. Los efectos derivados de la formación, el transporte y la acumulación de este tipo de flujos son los mismos que se mencionan en los flujos piroplásticos de ceniza y pómez. Luego tenemos los flujos de ceniza y pómez como tal, que afectaría un área de 240 kilómetros cuadrados aproximadamente, una distancia cercana a los 15 kilómetros por el cauce del río Cuello, y las consecuencias o lo que causarían estos flujos sería arrasamiento e incendio de los elementos expuestos en su trayectoria debido a las características intrínsecas de este fenómeno, como son sus altas velocidades y la temperatura. También causaría cubrimiento y enterramiento del área expuesta, dando todo este sector, inclusive donde hay flujos de bloque y ceniza y oleadas piroplásticas,
obstrucción de los cauces, relleno de operaciones topográficas e interrupción de las vías de diferente orden. Habría oscurecimiento pues, del ambiente por la misma situación de la erupción, dificultades respiratorias por partículas finas suspendidas en el aire, lo cual también afectaría el transporte aéreo. Quiere decir que cuando esto suceda, las operaciones aéreas de este sector y muchas rutas que tienen Colombia desde Bogotá hacia el oeste, pues podrían ser modificadas o tendrían que tener alteración. Continuamos con los proyectiles, los caídas de piroplastos o de material volcánico por, por proyección balística. Como su nombre lo indica, serían elementos expulsados como un cañón hacia estos sitios, que afectaría la parte del cañón de Naime, Cajamarca y unas veredas de Rovira como tal. Pueden estar en una distancia entre los 10 a los 30 kilómetros del cráter. Causaría enterramiento de la superficie de las estructuras, incendios forestales y a las viviendas, daños en los cultivos, obstrucción en los drenajes naturales por las zonas hídricas como tal y contaminación a las fuentes de agua. Luego tenemos pues ya los flujos hiperconcentrados o los lahares que llamamos, que es material que llegaría por el cauce del río Coello hacia los diferentes sitios. Recordemos que en estos municipios, Valle San Juan, San Luis, Saldaña, Guamo, Suárez, Pinal, Flandes, pues es más que todo plano, perdón, y Coello, es más que todo plano y hace una curva el río hacia el norte y por esa situación se puede presentar estos tipos de lahares o afectaciones que no necesariamente son inmediatamente ocurre la erupción, con el paso del tiempo. De acuerdo a esto, pues pueden durar meses o años para que ocurra esta situación de los flujos hiperconcentrados. ¿Qué pueden causar? Arrasamiento, destrucción de la vegetación y los cultivos. Es una zona arrocera, es una zona de cultivo, una zona ganadera. Puede haber enterramiento y aislamiento pasivo y tardío de grandes extensiones de terreno, tanto en el cauce del río como fuera de él, lo estamos viendo acá, y rellenos de los cauces naturales o artificiales. Eso es lo que puede ocurrir en estos municipios que tenemos hacia el este del volcán Cerro Machín. Y por último tenemos pues el transporte o la caída de piroplastos de manera eólica o por el viento. Las isopacas, vemos acá que dice 1 centímetro, acá 40 centímetros. Es el diámetro de la roca volcánica, de la ceniza o del material que está expulsando el volcán como tal. Obviamente, pues las de 1 centímetro van a ser transportadas mucho más lejos por su peso, por su composición, que las de 40 centímetros, y que pueden llegar casi hasta la parte del norte del valle. Como tal, tenemos el sector de Armenia, tenemos Calarcá, tenemos Finlandia, tenemos Salento, tenemos algunos sitios de Risaralda como tal. Esta sería la predicción. ¿Qué haría? Por tener tanta dispersión y ser transportados por el viento, pues pueden causar los siguientes eventos. Oscurecimiento y dificultades respiratorias por la presencia de partículas finas suspendidas en el aire, incendios forestales o de viviendas, cubrimiento y enterramiento de la superficie de estructuras, puede tener intoxicaciones, puede haber obstrucción de drenajes naturales y artificiales, pérdidas parciales o totales de cultivos y de ganado, daños por sobrecarga de estructuras livianas y líneas de conducción eléctrica, daños por corrosión a elementos metálicos,
contaminación de fuentes de agua por sólidos y químicos, daños a la vegetación y desprotección del suelo, lluvias por efecto de partículas que hacen de núcleo en la atmósfera y afectación al transporte aéreo y terrestre. Como les decía anteriormente, muchas rutas aéreas desde la capital y hacia la capital, pues pasan por este sector. Inclusive el aeropuerto de Pereira, Matecaña, es un aeropuerto internacional que puede verse afectado por por esta situación de transporte eólico, perdón, de las partículas. ¿Por qué hacia el oeste sería el transporte eólico? Porque los vientos generalmente están hacia esa dirección. No han cambiado en los últimos años y por eso se estima que sea hacia esta dirección y no hacia el Tolima, donde si hacemos de pronto una proyección de estos 50 kilómetros hacia Ibagué, pues afectaría también mucha parte del territorio de Ibagué y otros municipios en sus cascos urbanos y en sus centros poblados. ¿Cómo está siendo monitoreado el volcán Cerro Machín? Aquí vemos unos colores que diferencian los tipos de monitoreo que tienen y aquí vemos todas las estaciones de monitoreo. Esto es tomado de la página del Servicio Geológico Colombiano, redes de monitoreo. Vamos a ver cada una de ellas. Estaciones sismológicas y repetidoras. Ellos miden los sismos y pues tienen unos repetidores que son los que envían la señal al Servicio Geológico. De igual forma, tenemos las redes de geofísica. Tenemos una cámara web o varias cámaras web. Tenemos un magnetómetro, sistemas acústicos, sistemas que miden la temperatura de las fuentes termales y demás, alrededor de los domos y el volcán. De igual forma, hay una red de deformación que es la que está monitoreando los cambios que está teniendo el volcán en su forma, digamos así, en su estructura. Si se expande o se contrae, pues estos sistemas de monitoreo estarán ahí informando al Servicio Geológico de Manizales lo que está ocurriendo en tiempo real. Inclusive, si usted entra a la página del Servicio Geológico, pueden mirar el volcán en una cámara que está puesta en tiempo real y ahí está proyectando el volcán las 24 horas. Y tenemos la red de físico-química, que es la que mide las fumarolas, los termales, la parte alcalina y los gases alrededor del volcán. De acuerdo a la información del Servicio Geológico, son más o menos 90 estaciones de monitoreo que se tienen en este sector para monitorear y verificar cualquier cambio que haya en el volcán. Inmediatamente pues va a ser informado a través de los boletines y demás. Es un video que nos muestra la trayectoria de, de, de una posible erupción en los sitios donde va a ser la afectación. Como les dije anteriormente, pues este video está en 3D y nos puede dar una mejor perspectiva de las montañas, del cañón, del río Coello, de las barreras naturales que tenemos, como el Alto de Frunces, ¿sí? O la Cuchilla de San Lorenzo que está aquí, y el Alto de Frunces que está acá, al lado de acá, está detrás del Alto de Frunces, está Juntas, aquí está el sitio poblado de Toche, que evacuarían hacia Salento, o harían la evacuación hacia la parte alta, llegando a Juntas.
Aquí sería la parte de afectación en rojo de los escombros como tal y de los flujos piroplásticos, pues, que tendrían mayor peligro para las personas que habitan aquí en este sector. Tapia se evacuaría por esta vía hacia los túneles de Tapias o por el camino bolivariano para llegar detrás del cerro o del Alto de Frunces a el Cañón del Convenio. Aquí desemboca el río Toche en el río Herbellón y se convierte en el río Cuello hacia, buscando su desembocadura en el río Magdalena. Tenemos esta parte amarilla que es la carretera principal que conduce desde Ibagué hacia Cajamarca en un recorrido aproximado de 22 kilómetros. Si vemos acá, hay unas alturas predominantes al lado y lado del río Coello. Aquí está Ibagué. Sería prácticamente poco probable que llegara el magma o la lava hacia el casco urbano. En Coello puede tener afectaciones y por eso Coello debe evacuar hacia Ibagué o hacia la parte izquierda, la parte alta, o coger la carretera nueva, que está acá, hacia Ibagué e ir hacia los sitios destinados como alojamientos temporales. Como vemos acá, el mapa amenaza no nos cubre el casco urbano de Ibagué. Pueden haber unos eventos adversos, como es sismicidad, como es de pronto una caída de ceniza, puede ser una caída de elementos volcánicos sobre el sector o sobre el casco urbano, pero no lo tenemos contemplado de acuerdo al servicio geológico, que es el único que nos dice cuál es el mapa amenaza como tal. Aquí tenemos el Alto de Frunces, vemos que está más alto, el volcán está acá, este alto está mucho más alto que el volcán. Continuamos el recorrido del río Coello por Carmen de Bulira, donde pueden haber afectación por lahares que vayan con el material que va bajando por el río Coello. Y pues continúa, como les decía, hacia la parte del plan, donde ya está Valle de San Juan, donde está San Luis, donde está El Espinal, Guamo, Saldaña, Suárez y Flandes hasta llegar a su desembocadura. Este recorrido lo quise hacer así, tomando como base Google Earth, para que ustedes vean pues cuáles son las partes altas, porque hay unas partes donde no va a haber afectación, porque son partes altas, y porque las partes planas o llanas sí van a tener afectación por lares. Si vemos aquí hay una cuchilla donde no va a tener afectación porque es una parte alta, igualmente pasa acá en San Luis como tal, pero pues sí tienen afectación algunas veredas o algunos sitios. Espinal está mm, marcado casi todo el casco urbano rural en color verde porque encontraron flujos hiperconcentrados sobre toda el manto, digámoslo así, o sobre toda la parte de esta área rural urbana. Por eso los municipios están haciendo un esfuerzo importante y están haciendo un estudio de realizar los protocolos específicos de respuesta, donde van a censar toda la población que pueda ser afectada, donde están verificando dónde pueden ser las rutas o por dónde pueden ser las rutas de evacuación de cada uno de los sitios, dónde van a ser los puntos de encuentro, cuáles van a ser los eh, alojamientos temporales que se van a definir, algunos helipuertos eh, que se tengan previstos para un eventual apoyo aéreo en caso que se requiera. De igual forma, verificar las vías de comunicación o los carreteables del sector. Están verificando cuáles servicios básicos podrían ser afectados en caso de presentarse una situación. Servicios básicos de agua, luz, telefonía, internet, gas, combustibles y demás.
¿Qué tenemos que hacer nosotros como comunidad? Pues prepararnos. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues con los planes familiares de emergencia. Estos planes los desarrolla cada familia en su vivienda, verificando cuál es la vulnerabilidad de su vivienda, de su familia, conociendo el entorno, conociendo cuáles son las rutas de evacuación de su vivienda. Como les decía, puede que en el casco urbano Ibagué no esté en mapa riesgo, pero pueden haber sismos, presentarse lluvias, pueden presentarse inundaciones o unas situaciones conexas que nosotros debemos estar preparados para esta situación. Dentro del plan de familiar de emergencias, pues tenemos la mochila de emergencia, que ya ustedes han escuchado muchas veces, los elementos que deben tener: agua, cobija, elementos, alimentos enlatados, una linterna, los documentos, las llaves, las escrituras, bueno, todo lo que ustedes consideren que ese kit de emergencia lo podemos tener cerca para que cuando suceda alguna situación particular de emergencia y necesitamos evacuar rápidamente la vivienda, cojamos ese maletín y salgamos con nuestra parte. Tenemos que hacer simulacros y simulaciones, obviamente. Simulacros y simulaciones en caso de que se presente un evento de emergencia, no solamente por erupción de volcán, sino cualquier tipo de emergencia que haya a causa de una amenaza natural o antrópica. Nosotros debemos convivir con estas situaciones de, de movimiento normal de la naturaleza, las lluvias, las tormentas eléctricas, los movimientos en masa, las inundaciones, las, las corrientes, eh, las avenidas torrenciales y demás eventos que pueden ocurrir en nuestro departamento, en nuestro municipio, en nuestra vivienda y que de alguna otra forma debemos identificar en el plan familiar de emergencias. Para las comunidades y para las entidades públicas y privadas, pues tener su brigada de emergencias, capacitada y entrenada para actuar. Tengamos en cuenta que en el momento que se presente una emergencia de gran situación o un desastre, pues no va a haber organismos de socorro que cumplan o que puedan actuar en todos los sitios. Por eso es importante que cada una de las familias, de las comunidades, de los barrios, de las copropiedades tengan su brigada de emergencia, para que ellos mismos sean la primera respuesta y presten los primeros auxilios, hagan la extinción de un conato de incendio y evacúen en caso de que se requiera el sitio como tal. Identificar las rutas de evacuación. Si bien es cierto, en el casco urbano de Ibagué no hay rutas de evacuación, sí hay en algunos de los corregimientos, veredas, y debemos identificarlas y están colgadas pues en la página de la alcaldía como tal, las pueden identificar. Ahora bien, como les dije, nuestro plan familiar de emergencias con nuestras brigadistas trazan también unas rutas de evacuación a unos puntos de encuentro seguros para asimismo seguir las instrucciones de los organismos de socorro de las entidades en caso de que se requiera alguna evacuación mayor. Se presenta un sismo, de acuerdo a lo que hemos aprendido con los brigadistas y con nuestro plan familiar, pues hacemos la evacuación, esperamos en la edificación de la vivienda como tal, o vamos al punto seguro a recibir indicaciones de nuestro líder comunitario. Y tenemos pues nuestros alojamientos temporales, que son unos alojamientos, unos sitios donde pueden servir para albergar las personas que estén damnificadas o las personas que hayan sido afectadas por cualquier situación particular y se les va a brindar los servicios básicos de respuesta en estos sitios. Y las cosas, pues, eso es lo que quería manifestarles a ustedes. Eh, Realmente es muy importante que todos estemos articulados, tanto organismos de socorro como comunidad, como empresas públicas y privadas, para, para poder atender no solamente situaciones por el volcán Machín,
sino cualquier emergencia que pueda ocurrir en nuestro municipio, en nuestro departamento. Por eso es tan importante que estemos articulados, listos, precavidos, prevenidos, entrenados, y así las cosas podemos hacer una comunidad fuerte para atender cualquier emergencia que ocurra. Les agradezco a ustedes la participación. Cualquier duda que tengan lo pueden escribir y estaremos atentos a poderla resolver de la mejor manera. No soy geólogo, trato de estudiar todos los temas que tienen que ver con la emergencia como tal y el comportamiento, en este caso, pues del volcán, para asimismo tratar de indicarles cuáles son las medidas de reducción correctiva y prospectiva y hablar de un lenguaje más coloquial, más entendible para nosotros y así mismo pues tener una buena disposición. Muchas gracias a todos. Les deseo un feliz resto de día.